Bueno, presidente, empecemos explicando esa asamblea donde se aprueban estos 600 millones. ¿Para qué eran? Lo primero que quiero aclarar es que la USO históricamente ha apoyado las campañas alternativas. En este caso puntual, la USO no giró un solo peso a la tesorería ni a la campaña nacional ni regional del candidato Gustavo Petro. Sin embargo, a mutuo propio, dentro de la autonomía del sindicato, en el marco de una asamblea de delegados realizada el 8 de junio del año 2022, es la máxima instancia del sindicato, tomamos la decisión de asignar, de destinar unos recursos por el orden de 600 millones de pesos para adelantar actividades de sensibilización de campañas sin que eso implicara girarle recursos ni al candidato ni a las tesorerías respectivas. La organización sindical, a través de las 28 subdirectivas que tenemos a nivel nacional, adelantó el proceso de invitar a los trabajadores, a los familiares, a las comunidades a apoyar esta campaña en las urnas. Quiero entender una cosa, presidente. ¿Cómo es? O sea, ¿a quién le giraron? A través de las diferentes subdirectivas, tenemos 28 a nivel nacional, ahí tenemos unas secretarías de relacionamiento con las comunidades y con el entorno. A través de esas instancias nosotros adelantamos campañas de manera autónoma, de manera propia. Hicimos volantes, hicimos concentraciones de trabajadores, de personas, de familiares, y como para eso hay que destinar unos recursos logísticos, hay que pagar alimentación, hay que pagar hidratación, hay que pagar transporte, hay que pagar sitios de reunión, se le pagaban directamente estos recursos a los proveedores del servicio. Es decir, directamente usted está diciendo que ese dinero, esos 600 millones de pesos, pongamos un ejemplo, esta factura de afiches de 12 millones de pesos, ¿la pagaban ustedes directamente a la empresa de impresión? La pagábamos o la pagamos directamente a la litografía de manera autónoma, sin que esos recursos hubiesen entrado a la campaña ni entregado a candidato alguno. El sindicato, valiéndose de su autonomía y de sus facultades, ha decidido históricamente apoyar candidaturas alternativas como en este caso, pero pagamos directamente a los proveedores del servicio. Sí, pero si ustedes no tienen ninguna clase de aporte a la campaña Petro Presidente, ¿por qué les pedían plata? No, pues nosotros no aportamos absolutamente un peso a la campaña, pero si reunimos, por ejemplo, en el departamento del Meta, que es una de las áreas donde más tenemos afiliados, si reunimos, por referenciar un ejemplo, 100 trabajadores, los trabajadores están en áreas distantes, hay que traerlos, hay que reunirlos, hay que darles hidratación, hay que darles alimentación, hay que pagar el sitio donde nos reunamos. El sindicato asumió esos gastos y por supuesto que eso implica hacer unas erogaciones y unos pagos a los proveedores de ese servicio. Eso lo hace el sindicato en el marco de su autonomía. Quiero referenciar lo siguiente, vean, nosotros en la campaña de Juan Manuel Santos, en la segunda vuelta, apoyamos la campaña de Santos porque en ese momento era la persona, el candidato que se identificaba con la construcción de paz. Cuando hubo la campaña del plebiscito por la paz, nosotros destinamos recursos sin entregarle plata a ninguna campaña en específico. De manera autónoma, el sindicato siempre lo ha hecho. Por eso, pero es que quiero aclarar una cosa. Esto es una carta, presidente, con membresía de, acá tiene el logo de campaña Petro Presidente y la campaña de la vicepresidenta Francia. Y allí les piden plata para un tema de almuerzo, son 9 millones de pesos. No logro entender cómo usted me dice que no aportaron a la campaña con estas cartas. Nosotros apoyamos las campañas, apoyamos en diferentes áreas del país donde tenemos injerencia, pero no le giramos plata, ni un solo peso, ni a la Tesorería Nacional, ni a las tesorerías regionales. Ahora, que haya un recibo que diga campaña del pacto histórico. Bueno, nosotros en la asamblea, precisamente la conclusión de la asamblea es, se destinan hasta 600 millones de pesos para apoyar la campaña de Petro Presidente.
pero en ninguna parte se encuentra ni el soporte ni la validación de que nosotros le hayamos girado plata directamente a la campaña. En términos, presidente, ¿se da entonces esa aprobación de 600 millones de pesos? Esa aprobación se da en la Asamblea Nacional de Delegados, que es la máxima instancia del sindicato, donde se toman ese tipo de decisiones. Pero por eso, presidente, ¿en qué términos se da? ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de apoyar la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia de la República. Pero yo reitero, nosotros nunca, por principios de la organización sindical, jamás le destinamos esos recursos ni a una tesorería nacional, ni a una tesorería regional, ni le damos plata a los candidatos. Autónomamente hacemos nuestro propio proceso publicitario de la campaña. Hacemos vallas, hacemos volantes, hacemos gorras, hacemos camisetas, como cualquier grupo de interés lo hace en el panorama político, como los ganaderos, los industriales se organizan para apoyar a sus candidatos. De igual forma lo hizo el sindicato sin girarle un solo peso a la campaña. ¿Ustedes le giraron plata a testigos que estaban inscritos como testigos electorales del pacto histórico? Nosotros le giramos plata a los proveedores de los servicios. Ahora, en ninguna parte está definido en Colombia que el testigo electoral es una profesión. Puede ser que nosotros le hayamos pagado unos volantes a una litografía y puede ser que alguien de esa litografía haya servido como testigo electoral. Es una cosa totalmente diferente. Nosotros no